qué significa eso? Que está comprando algo porque, wow, le recuerda a la abuela, o le llamó la atención eso porque su hijito le dijo esto algún día, o porque quiere llevar esto para su hermana, para su papá o su mamá, o porque, o sea, está poniendo de manifiesto elementos absolutamente emocionales. ¿Se deja entender? Eso si se quiere poner en el tema de compras. Pero cuando hacemos negocios, curiosamente, también es lo mismo. Cuando hacemos negocios y vamos a contratar con alguien y vamos a generar un convenio con alguien y vamos a quedar en un acuerdo con alguien, lo que normalmente decidimos es por la confianza. En muchos de los casos ni siquiera necesitamos firmar un documento. ¿Por qué? Porque se entiende que es por confianza y eso tiene que ver con la gestión socioemocional, ¿verdad? Y entonces yo decido incluso invertir un dinero, hacerme socio con alguien y trabajar de la mano con otra persona porque hay un grado de confianza que se ha ganado allí, ¿no? Entonces tiene que ver con la gestión socioemocional. Entonces decido básicamente por ese elemento. Pero qué interesante también, ¿saben por qué? Porque en el momento que rompo relaciones, que no va el contrato, el convenio, que no va ese trato, quizá también es no porque no hay plata para seguir invirtiendo o porque queremos poner algunas estrategias diferentes, sino porque algo ha ocurrido que me ha hecho perder la confianza en esa persona. Así que estamos en una nueva época, sin ninguna duda. Cuando creíamos que éramos seres absolutamente racionales, la neurociencia nos da cuenta que somos seres emocionales. Obviamente seres emocionales que razonamos, ¿no? Ahora, viene por supuesto la gran inquietud otra vez. ¿Qué querría decir esto? A ver, alguien puede interpretarlo. Sí, esto que estoy aquí activando. ¿Quién quiere participar allí? ¿No? Ajá. A ver, ¿quién lo quiere interpretar entendiéndolo de esta manera? Que la prosperidad de las personas depende en 83% de su inteligencia emocional y social y solamente 17% de su inteligencia racional. A ver, ¿a quién le inquieta algo? Con confianza. Igual voy a contar 5 segundos, si no. Bien. Doctor. A ver, allá, Teófilo. Yo me animo, me lanzo a la piscina. Creo, tal como lo presenta, creo que hay una relación directa entre la prosperidad y las decisiones que, como lo explicó, ¿no? Son más emocionales para tomar una decisión. Y es pues lo que dice el 83% son decisiones emocionales y eso tiene relación con la prosperidad, con las buenas relaciones, con las buenas decisiones que tomes, ¿no? En efecto. A ver, Teófilo y a todos. Fíjense, esto ha sido varias investigaciones en realidad, ¿no? Y se han hecho, fíjense, una de las más interesantes investigaciones que se ha hecho es a un grupo de rectores de las universidades más emblemáticas del mundo. Rectores, ¿no? Estamos hablando pues de universidades que dirigen 100,000, 200,000 estudiantes, ¿no? Entonces, el rector, se imaginan el cerebro de esa persona, ¿no? Todos los días metido en un trajín, en una dinámica que casi nadie quisiera estar en ese cerebro. Pero a estos señores le han sometido a una evaluación de su capacidad cognitiva racional y entonces también de las otras partes, de los otros aspectos. Pero
¿qué es lo que han evaluado? Y esta evaluación ha dado vuelta al mundo. Fíjense ustedes que estos rectores en operaciones matemáticas simples, ¿no? Digamos, operación aritmética simple, 9 más 8 menos 7, en algunos casos se nublaban, en otros casos respondían, pero bastante después, ¿no? ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que las respuestas que dieron estas personas siendo rectores de estas universidades más emblemáticas, se demoraba, ante esa operación, se demoraba más tiempo que lo que se podría demorar un niño de 9, 10 años en dar respuesta a ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces, alguien diría, wow, qué lástima, qué pena, qué triste que gente con ese nivel académico, con ese nivel de conocimiento, de respuesta, de inteligencia, esté, ¿no? Como rector de una universidad. Claro. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué estos señores están como rectores de esas universidades? Si son tan malos en operaciones concretas, ¿no? Tan deficientes. Entonces, lo que se ha encontrado es que, miren nomás, es que estos señores están como rectores de las universidades más emblemáticas porque tienen otras competencias. Y esas otras competencias efectivamente no tiene que ver con ese 17% de la inteligencia racional, sino más bien tiene que ver con el 83%, es decir, de la inteligencia emocional y social. ¿Qué son? Empáticos, sinérgicos, saben trabajar en equipo, tienen capacidad de resiliencia, resuelven conflictos, lideran, emprenden, tienen buena autoestima, saben negociar, saben sobreponerse a las dificultades, saben reconciliarse, saben volver a empezar, son visionarios, se proyectan, son proactivos, oiga, y son creativos. O sea, capacidades, señores, que lamentablemente no nos lo han desarrollado en ninguna parte. ¿En qué parte de nuestra formación nos han dado esas materias, esos cursos, esas competencias, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha llevado, por ejemplo, resiliencia 4? No se tiene esas materias, ¿verdad? Entonces, sin embargo, estas personas lo han ido haciendo a través de formación y lo han ido haciendo a través de experiencia y tienen esa capacidad. Imaginen ustedes esa presión con la que puedan trabajar todos los días y todavía tratar bien a la gente. No, no es fácil, ¿no? No es fácil, sobre todo hay que tener alguna capacidad muy genética, muy epigenética allí, pero entonces da cuenta de que el éxito, la prosperidad, ¿no? La trascendencia de una persona en la historia, en la vida misma, depende de esas habilidades blandas, de esa inteligencia emocional y social, y no necesariamente de esas competencias de saber, pues, llevar procesos, quizás saber normas, quizás tener de memoria ahí algunos datos y no sé cuánto, ¿no? Que no está mal, pero que no es todo para el ser humano, no es lo más importante. Es más, hay algunos seres humanos que manejan tan bien los datos que pronto van a quedar desfasados, porque los datos lo están manejando con una especie de especialización, los robots, es decir, la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ya no estamos para ser mejores a través de manejar datos, sino a través de manejar emociones, a través de manejar esas competencias que se le llama eh, cualitativas, ¿no? ¡Wow! Entonces, esta gente, pues, estos rectores y estos líderes y estas autoridades mundiales también a quienes se les puede ver, como ustedes saben, hay líderes que trascienden en su historia,
Entonces, estas personas pues están yendo a negociar, están concertando, están generando convenios, están por allí, digamos, generando confianza y básicamente se mueven en eso, ¿no? En un mundo de relaciones amistosas, ¿no? Saben conservar sus amistades, saben ganárselos. Claro, eso no es fácil. Entonces, lo cual viene a decirnos algo bien interesante. No vaya a ser que se le siga considerando inteligente a alguien que solamente resuelve problemas en el papel o quizá planifica muy bien, establece muy bien sus parámetros, sus indicadores, pero al momento de llevar a implementarlos, no sabe concertar, no sabe sensibilizar, no sabe convencer a nadie, no sabe sumar, no sabe hacer equipo. ¡Wow! Va a fracasar por más bien escrito que esté su plan. No sé si me dejo entender. ¿Ok? Entonces, estamos en una nueva época. Tanto así, fíjense ustedes, que hay un caso incluso de mucho antes. A lo largo de la historia universal habría que tener en cuenta algunos casos que han servido mucho, como este, por ejemplo, al avance de la neurociencia. El caso Phineas Gage o Phineas Gage, ¿sí? Phineas Gage era un trabajador de estas obras, de estas infraestructuras que se arman, ustedes saben, ¿no? Imagínate instalar los rieles por donde van a pasar los trenes. En este tipo de obras, como la instalación de carreteras y todo, se usa mucho, si se quiere, se usa explosivos para poder ir haciendo espacios en donde se va a instalar, ¿no? Los rieles, ¿no? En este caso. Y entonces, este señor, Phineas Gage, era un capataz de una de esas obras, ¿no? De una empresa muy grande. Entonces, era un capataz que manejaba mucha gente y sin embargo, eh, la gente lo admiraba, le quería tanto, era un tipo realmente apreciable por su forma de ser, profesional 100%, disciplinado, un tipo que al hacer incluso mediciones y todo, técnicamente muy bueno, ¿no? Pero humanamente mejor, porque se solidarizaba con los demás, se sensibilizaba incluso ante el sufrimiento de los demás, ante los problemas que les ponían, ¿no? Era un capataz casi como un padre, un hermano mayor de ellos, de su gente, tipo pues respetable, admirable, ¿no? Y por supuesto muy querido por la empresa. Sin embargo, en una de esas tardes fatídicas, al momento de no prever en la instalación de estos explosivos, uno de ellos explotó accidentalmente, ¿no? Y efectivamente provocó el esparcimiento de todo tipo de materiales, entre ellos de material de acero, ¿no? De tubos, de fierros, etcétera, como lo que podemos ver en la cara, en la cabeza de la figura. Ciertamente, la historia dice, el caso dice que la varilla de fierro, que más o menos tenía unos 30 centímetros, no se quedó en la cabeza, en la cara, como dice la imagen, sino más bien que pasó y fue a caer unos 20 o 30 metros más allá, incluso tal habría sido la explosión, ¿no? El impacto. Entonces, esa varilla de fierro que atravesó la cara y salió por el lóbulo frontal acá, fue a parar llevándose obviamente restos de cerebro, ¿no? Del lóbulo frontal. Y sin embargo, lo impresionante de este caso es que este señor no murió en ese momento por cuestión del accidente, no murió por eso, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pasó? Es que eh, justamente lo que habrían hecho es asistirle
rápidamente, adecuadamente, con lo mejor que había en ese momento, y pudieron salvarle la vida y además prolongarle su vida por mucho tiempo más. Tanto así que este señor encontró incluso una recuperación sorprendente, escúchame bien, sorprendente de lo que podrían haberse imaginado incluso los médicos que le atendieron, ¿no? Fíjese que eh, eh, si él al momento que iba evolucionando en su recuperación, se daban cuenta que hablaba bien, se movía bien, razonaba bien, ¿no? Respondía bien, mejor dicho. Entonces, hasta los médicos dijeron, oiga, esto es increíble, este señor prácticamente sido afectado, ha perdido una parte del cerebro y viene funcionando normalmente, ¿no? O sea, llenaba de sorpresa todo eso.